Buenos días a todos. He estado meditando en la vida financiera de las personas, haciendo un análisis, y hay un pensamiento muy erróneo frente al cristianismo en este aspecto. Muchos piensan que ser cristiano es como confunden la humildad o la expresan de una manera errónea. Piensan que ser humildes es ser pobres, o ser humildes es no tener nada. No acostumbro mucho a hablar sobre esos temas, pero sí es necesario que ustedes conozcan el deseo de Dios frente a lo que Él piensa, tanto en la vida espiritual como en la vida material de todos ustedes. Amén. Porque no solamente somos cumbre espiritual, sino que tenemos que ser también cumbre financiera. Miremos Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice: amén. Vamos ahora a añadir a este versículo Mateo 24, 14. Estamos viendo y estamos analizando la misión que tenemos como iglesia. Dice: y será predicado este evangelio del reino. ¿Dónde? ¿A dónde tiene que ser predicado este evangelio? En todo el mundo. Dice: para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Diga conmigo: el evangelio es gratis. Llevarlo a todas las naciones cuesta. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, no oramos: Señor, por favor, enriquece a alguien para que se pueda llevar este evangelio. No. Cada uno tiene que empezar a pensar en su relación con Dios. Porque es importante pensar como Dios piensa. Es importante conocer el deseo de Dios para nuestra vida. Miren, mis hermanos, las personas que no siguen a Dios, que están apartados de Dios, prosperan en muchas cosas. Y hay personas que son muy consagrados a Dios e inclusive tienen negocios, y sus negocios no crecen, su economía no crece, y se la pasan orando. Señor, ayúdame para que esto crezca, ayúdame para que esto crezca. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios bendice las manos que trabajan. Las manos que trabajan. No bendice los brazos cruzados, bendice las manos que trabajan. Entonces muchos cristianos están viviendo en un misticismo, esperando que todo les llegue a la mano. No, hay que ser emprendedores. Diga conmigo: debo convertirme en un emprendedor. Y cuando hablamos de ser emprendedores, es emprender algo. Todos los siervos de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron personas que emprendieron. Abraham emprendió hacia la tierra prometida, aferrado a la palabra, pero Dios lo enriqueció abundantemente estando en el desierto. Jacob, donde habría un pozo, allí salía agua. Entonces, una cosa es tener la bendición de Dios y otra cosa es empezar a accionar lo que Dios ya me dio. Y para eso, mis hermanos, hoy en día hay muchas formas de salir adelante. El que no sale adelante en este tiempo es porque no quiere. El que no sale adelante en este tiempo es porque desea mucho y nada alcanza, dice la Escritura. Entonces no basta con tener un deseo y una oración. Hay que accionar. Hay que accionar. A alguien le dieron una palabra de pronto en algún momento de su vida. Dios te dice así y te va a bendecir y esto, pero nunca ha hecho nada. Solo sigue esperando como que todo se le haga solo. Mire a la persona que está a su lado y dígale: usted tiene que volverse un emprendedor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces, hay un versículo que yo quiero que meditemos, y es Juan capítulo 15, versículo 7. Y vamos a empezar desde acá. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí esto tiene que ver con una declaración de fe y el propósito de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante entender esto.
Vamos a trabajar en convertirnos en una buena tierra. Levante sus manos al cielo y diga: Señor, quiero ser una buena tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de ser buena tierra, estamos hablando de que lo que Dios dice realmente lo creo, y lo que Dios dice lo voy a aplicar. Habían unas semillas que cayeron en diferentes tierras. Hay una semilla que cayó, dice el Señor, en el camino. Vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Otra semilla cayó entre espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron. Y otra semilla cayó en pedregales, y al crecer la raíz, al salir el sol, la quemó y acabó con ella. Pero dice que otra semilla cayó en buena tierra, y esa semilla dio fruto al 30, dio fruto al 60 y dio fruto al 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realmente yo escucho la palabra de la manera que Dios quiere y la pongo en práctica, es imposible no dar fruto. Leamos, por ejemplo, lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Lo que dice acerca de la palabra y de meditarla. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Diga conmigo: guardar y hacer. Vamos, dígale que está a su lado, dígale: hay que guardar la palabra, pero también ponerla en práctica. Entonces dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay vida más hermosa que es un camino próspero cuando aplico la palabra de Dios y todas las cosas me empiezan a salir bien. Esto es importantísimo. Así que vamos a trabajar en convertirnos en una buena tierra, que cuando vengamos a la iglesia escuchamos la palabra y vamos a ponerla en práctica, que usted se vea reflejado en su trabajo, con sus amistades, en su casa, en su familia, en su forma de ser, que se le vea a Cristo, que se le escuche Cristo, que usted refleje a Cristo en su persona. ¿Cuántos problemas están viviendo muchas personas hoy en día simplemente porque no creen a lo que Dios dice? Son oidores, pero no hacedores. Y la verdadera bendición de Dios no solamente está en que ya lo recibimos y que somos sus hijos, sino está en poder recibir sus bendiciones aplicando los principios que Él nos da en su palabra. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Así que Dios deposita su palabra como una semilla, y esa semilla no regresa vacía. Si ustedes dejan que esa semilla hoy, que esta palabra hoy, despierte en sus vidas espirituales lo que debe despertar, créanme que no va a regresar vacía. Miremos una vez más lo que dice Juan 15:7. Leámoslo todos juntos. Dice de esta manera, leámoslo todos en voz alta: si permanecéis en mí. Ahí está el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? Es permanezca. Muéstrele a Dios que lo ama. No, pastor, Dios sabe que yo lo amo. Miren, mis hermanos, el amor está definido como un conjunto de acciones, no como un conjunto de palabras. Nuestros hijos nos aman si al final de la jornada del año vienen con las calificaciones y pasaron el año. Realmente valoran lo que les hemos dado. Y nosotros demostramos nuestro amor a Dios. No solamente: Señor, yo te amo, pero en tu vida no pones en práctica lo que Dios dice. Por eso el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mis hermanos, una persona que ama a Dios quiere estar en el templo, no quiere perderse ningún culto, puede salir inclusive de su trabajo agotado y dice: no me puedo perder la palabra que Dios tiene para mi vida, porque estoy seguro que Dios me va a hablar hoy. Pero algunos dicen que aman a Dios y toca empujarlos para que sigan a Dios, toca rogarles para que sigan a Dios. Así no es el amor. El amor es el motor que realmente me lleva a hacer lo que a mi Padre le agrada. Eso es amor. El amor en la pareja también es lo mismo. Uno ama a su pareja respetándole y también valorándole y también haciendo cosas que demuestren ese amor. Lo mismo el amor hacia Dios.
Pero si escuchamos la palabra y somos oidores, pero no hacedores, quiere decir que no estamos expresando un verdadero amor hacia Él. ¿Estamos aquí todos, iglesia? E inclusive Pedro llegó un momento en que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le decía, no te negaré. Mira cómo Pedro no se aferraba a lo que Jesús decía. Ni siquiera entendía quién era Jesús. Jesús es Dios. Le estaba diciendo, me vas a negar 3 veces. Es lógico que iba a pasar lo que él estaba diciendo, porque conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero Pedro estaba contendiendo con la palabra, contradiciendo la misma palabra. Y estaba diciendo, no te voy a negar. Y Jesús, me vas a negar, Pedro. No te voy a negar. Y otra vez, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro ahí, chocando con lo que decía Jesús. Chocando con lo que decía Jesús. Diga conmigo, cuando yo deje de chocar con lo que Jesús dice y lo acepte, mi vida empieza a cambiar. ¿Estamos aquí todos? ¿Y qué pasó? Muere Jesús y resucita el tercer día, va y los busca, y ahora con amor y con cariño 3 veces también le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y dice, sí, Señor. Apacienta mis corderitos, cuida los niños de la iglesia. Y viene otra vez y le pregunta y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, las mismas veces que lo negó, viene y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué le dijo? Tú lo sabes todo. No hay que contender con el omnipotente. Hay que dejarse guiar por Él. Él no anhela lo mal para nosotros, sino que Él anhela es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira el deseo de Dios en su palabra. Vamos a leer 3 de Juan, versículo 1 y versículo 2. Aunque esto era de Juan para un amigo llamado Gallo, igual está en la Biblia y es el deseo de Dios no solamente para Gallo, sino para todos nosotros. Dice al anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el orden está invertido. Diga conmigo, así como prospera tu alma, pero es bueno que tengas salud y que prosperes en todas las cosas. Entonces, prosperar en todas las cosas y tener salud está allí anclado a que nuestra alma esté próspera. ¿Y qué es el alma? Los sentimientos, las emociones. Es cuando usted llora, es lo que usted siente. Y si su alma está abatida, ¿cómo se pone su salud? Y si su salud está mal, ¿cómo va a prosperar? Entonces, el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero principalmente en nuestra alma. Y el alma tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con Dios. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Entonces, tenemos que empezar a renovar nuestra mente. Dios no es un Dios de apenas tengo para hoy, no me alcanza. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Se imagina usted pidiéndole algo a Dios y Dios diciéndole, la verdad, déjame la otra semana a ver si consigo y te envío? Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Dice la palabra del Señor que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cuántos lo pueden creer? Así que Él es un Padre que quiere suplir buenas cosas para nosotros. Por eso la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero obviamente los deseos que van conforme a su voluntad. Nosotros anhelamos que nuestros hijos les vaya bien, ¿cierto? A Dios también anhela que nos vaya bien. Nosotros anhelamos que nuestros hijos estudien en las mejores universidades, poder tener para sus estudios, para que tengan todo lo que necesitan. ¿Es un anhelo bueno o es un anhelo malo? Bueno, Dios anhela también que a nosotros no nos falte nada, que todos nuestros proyectos salgan hacia adelante. Pero lo primero que Él quiere siempre es que nosotros lo pongamos en primer lugar a Él. Porque el hombre siempre lo ha puesto de último lugar. Pone primero el trabajo, segundo las amistades, tercero los hobbies, cuarto la familia y como último, si queda tiempo para Dios. Y debe ser todo lo contrario, primero Dios, después la familia, el ministerio.
los hobbies, y si queda tiempo por allá para los amigos. Pero está todo invertido, porque ese es el sistema del enemigo. El sistema del enemigo no quiere que ustedes pongan a Dios en primer lugar. El sistema del enemigo es hacer que vayan en contra de las iglesias, en contra de los pastores. Mire, lo único que se escucha a nivel mundial de los pastores es que esos son los ladrones, es que se roban los diezmos. Compra una moto, compra un carro, ahí están los diezmos. Y siempre los tiene encerrados, como embobados, es en eso. Y usted viene a la iglesia y aquí nadie le atraca, aquí nadie lo roba, aquí nadie le manipula, aquí nadie le hace daño, aquí todo lo contrario, se le predica la palabra para que salga adelante, para que supere todos esos problemas a través de Cristo y sobre todo para que reciba la salvación en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser coherentes con nuestros pensamientos. Por eso hay que tener una renovación en nuestra mente, y Él es nuestro Padre que quiere suplir buenos deseos en nosotros. En esto es glorificado el Padre, en que llevemos fruto. Vamos a leer el versículo Juan capítulo 5, versículo 7. Ese es el anhelo de Dios. Juan capítulo 15, perdón, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros llevemos fruto, no que vivamos vidas infructuosas. No seas solo un fan del Señor Jesucristo. ¿Conocen los fans? Los seguidores. Yo, por ejemplo, cuando he ido a Corea, veo como grupos de 200, 300 personas así por las calles, y uno los ve listos con cámaras, emocionados, y uno le pregunta a los pastores: ¿y toda esa gente qué hace ahí? Y dice: están esperando a un fans del K-pop, algo así. Y ustedes vieran, en algún momento pasamos en un bus cuando ya iba llegando y llegó la camioneta de esa persona famosa, y ustedes vieran a esas personas cómo se volvían locos. Y las muchachas locas y gritando: ¡ay! Eso hasta lloran y hasta lloran y hasta lloran y hasta lloran. Mira que está a su lado y dígale: ¿usted es fan del Señor Jesucristo? Pero ahora dígale: no solamente seas fan, sé discípulo, que sigue su palabra. Porque es que hay muchos fans en la iglesia, vienen, lloran y ya. Viene, levanta la mano: ay, gracias Señor, te amo, te amo, te amo. Y hasta ahí llegó. No ponen en práctica la palabra, no viven la palabra, no disfrutan de las bendiciones celestiales, no disfrutan de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no disfrutan de todo lo que Dios quiere darles. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en plenitud. Por eso hay que vencer los enemigos internos. Pongan allí: enemigos internos. En el corazón hay dos enemigos internos que destruyen la felicidad y destruyen esa vida que avanza en el cristiano. La primera es el afán de la vida, y el segundo es el engaño de las riquezas. Estos dos ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Hay un engaño que tienen las riquezas. Hoy vamos a darle una paliza al afán hasta que tú puedas dormir tranquilo y tranquila. Miren, por ejemplo, Jacob salió de su tierra y de su parentela. No tenía ni siquiera para comer. No tenía doble calzado, ni mochila de ropa. No tenía nada. Si usted hubiera estado en esa posición, ¿cómo hubiera estado? ¿Tranquilo? ¿O atormentado? Después de haberlo tenido todo. Todo con su papá, con su mamá. Recibe la bendición, sale corriendo de su casa porque su hermano lo iba a matar. Y llega a un desierto, a un lugar llamado Betel. Y dice que se acostó y puso una almohada de piedra, una piedra como almohada, y allí se acostó en el polvo, en el desierto. Y cerró sus ojitos y durmió. Y veía hasta ángeles venir del cielo y ir al cielo. Y hasta una escalera que estaba desde el cielo hasta la tierra. Ese representa a nuestro Cristo, a nuestro Señor, como el único mediador y salvador entre Dios y los hombres. Amén. Pero qué tremendo que una persona que no tiene nada, que lo están persiguiendo para matarlo, que no tiene plata en ese momento, que todas las cosas pareciera que están mal, pero dormía tranquilo, dormía en paz, conciliaba las 8 horas de sueño.
Pero hay personas que se acuestan y viven atormentados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Teniendo un Dios tan grande. Jesús dice, ¿acaso la comida o el alimento o la ropa es más que la vida? Y dice el Señor, no sean como los gentiles, que ellos se preocupan de estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Y qué dice allí Mateo capítulo 6, versículo 33? Esto es impresionante. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, dése cuenta, no significa dejar de trabajar, no significa dejar de ser diligentes, pero poner en primer lugar a Dios es lo que atrae todo lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Entonces diga conmigo, quiero aprender a poner en primer lugar a Dios. Entonces, levanta tus manos al cielo y repite esas palabras conmigo con fuerza. Voy a dominar el afán y el conocimiento bíblico de la riqueza. Así que, mis hermanos, no importa cuánto nos critiquen, porque estamos hablando de este tema acerca de la abundancia, pero Dios, en su deseo, es que nosotros podamos vivir los principios de la palabra. Por eso vamos a leer Deuteronomios capítulo 8. Versículo 1 al 11, para que ustedes se den cuenta cómo era este pueblo antes, cómo fue su proceso y cómo vino a ser después. Pero también Dios le habla una advertencia que tiene que tener, una advertencia que les hace. Esto fue escrito hace 3400 años y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Les está diciendo, guarden mi palabra, pónganla en práctica, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te hago esta pregunta hoy. En el momento difícil que has venido pasando en tu vida, o en alguna situación que has estado viviendo siendo un hijo de Dios, ¿has buscado alejarte de Dios o has buscado aferrarte más a Él? ¿Has buscado orar más o has buscado dejar de orar? Porque he encontrado personas que aman a Dios en un momento difícil y les digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? ¿Qué está pasando? Y dicen, no, yo ahorita tengo muchos problemas, pastor, para yo estar por allá metido en la iglesia. Entonces, el problema revela realmente también si nos aferramos a la palabra o no nos aferramos a la palabra, si creemos en Dios o no creemos en Dios, porque es muy bonito creer en Dios cuando todo está bien, pero cuando todo se pone patas arriba, cuando todo se pone mal, ahí es donde empieza a fluir realmente lo que hay en mi corazón por Dios. ¿Estamos aquí todos? Y también sucede en lo contrario. Cuando muchos están mal, buscan a Dios con todo su corazón. Cuando todo se pone bien, lo dejan de buscarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces analicemos qué está sucediendo con el pueblo de Israel. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Realmente tenía hambre? Analicemos la escritura. Léanlo otra vez. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Tenían hambre, sí o no? Pareciera que tenían hambre, pero aún Dios los estaba alimentando en medio del desierto. Entonces, en cuenta, las personas piensan que tienen cuando tienen algo físico, pero Dios les muestra que tienen todo con Él, aunque no tengan nada físico. ¿Me hice entender? Entonces dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está diciendo tus bienes materiales, las cosas físicas, todo lo que tú ves no es lo que realmente alimenta tu vida. Lo que alimenta tu vida es mi palabra. Lo que sostiene tu vida es mi palabra. ¿Sabes? Que aunque muchos no hayan buscado de Dios como otros los buscan, Dios los ha sostenido, los ha guardado, los ha librado de la muerte, los ha librado de un robo, los ha librado de tantas cosas y ni siquiera se han dado cuenta. Ni siquiera se han dado cuenta.
Es más, quién sabe, se han comido hasta un veneno en una comida que les han echado ahí. Dios los ha guardado también y no les ha pasado nada. ¿Y todo esto para qué lo hace? Para que guardemos su palabra, para que entendamos que debemos aferrarnos a su palabra, amar su palabra, que su palabra sea como miel al paladar, que su palabra sea un deleite. ¿Cuántos están aquí conmigo? Mire cómo sucedió en el desierto, en el proceso. No tenían casi ropa, pero dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oye, qué tremendo. 40 años caminando en un desierto donde eso es caliente. Y dice que la ropa nunca le faltó, nunca se envejeció. ¿Tienen alguna ropa por allá guardada que ya no usan? ¿Sí ha visto esas ropas que se le empiezan a abrir los huequitos? Esas camisas favoritas que uno dice, ay, ya se le está abriendo el huequito, ya se está empezando como a hacer fisuritas. Bueno, en esos 40 años dice que el vestido, la ropa de ellos nunca se envejeció. Créanme que las líneas de marcas de ropa quisieran conocer qué tipo de tela es esa para poder venderla. Costaría muchísimo, ¿cierto que sí? Imagínense una camisa 40 años que le dure a uno. Ni guardada se empieza a dañar el material. Pero dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora escuchen aquí, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y la Biblia dice que Dios al que ama castiga. Y cuando Dios quiere algo con alguien, empiezan muchas veces a pasarle cosas hasta que esa persona pone atención. La mayoría llegamos así. Algunos con depresión, otros con ganas de suicidarse, otros estaban en el alcoholismo, otros estaban a punto de botarse de un puente abajo, otros estaban a punto de perder su hogar, otros estaban deprimidos, solos. Pero Dios siempre sabe en qué momento es el que tiene que llegar, porque su momento siempre es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Entonces dice, reconoce. Mire a la persona que está a su lado y dígale, hay que reconocer a Dios en el corazón. Ahora versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Está diciendo, quiero que lean mi palabra y la pongan en práctica. Hay que empezar a leerla, a meditarla y a ponerla en práctica. Y dice el versículo 7, le hablo todos juntos, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí viene algo importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Diga conmigo, casas en plural. Dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Mis hermanos, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Nadie más tiene que cuidarte de esto.
Solo tú. Dios tiene un tiempo para nosotros de empezar a sobreabundar. Lo dice su escritura. Es problema de cada uno si cree lo que Dios está hablando o no lo cree. Pero Dios dice que has pasado por un desierto, que has vivido cosas difíciles, quiere que pongas en práctica sus palabras. Dice, te va a aumentar, te va a multiplicar todo, toda la obra de tus manos, pero manda a que te cuides, en que no se enorgullezca tu corazón. ¿Estamos aquí todos, iglesia? No sea que comas, te sacies y edifiques buenas casas. Diga conmigo, casas. ¿Eso está en singular o eso está en plural? Entonces, si está en plural, atrévanse a soñar. ¿Pueden construir buenas casas, sí o no? ¿Están haciendo algo para lograrlo, sí o no? No está mal tener casas, tener propiedades. Está mal quitarle a otros para que me la den a mí. Eso sí está mal. Pero aquí Dios dice, construye buenas casas. Algunos siguen clamando a Dios. El otro día alguien publicó una foto en el estado y pone una casa hermosa con un lago allá en el fondo, unos arbolitos, esas casas soñadas. Y aparte un río con aguas cristalinas y una cabaña en madera hermosa. Y uno es pastor y uno conoce a sus ovejas. Y en el estado le publico así, ¿ya estás haciendo algo para alcanzarla? Y no me respondió. Y esta es la hora que todavía no me ha respondido. ¿Y por qué creen que no me ha respondido? Porque no está haciendo nada. Y eso es lo que la Biblia dice, que el flojo, el perezoso sueña, el perezoso anhela y nada alcanza. El perezoso todo lo quiere regalado. El perezoso todo lo quiere con subsidio. El perezoso quiere que quítele a ese rico y que nos repartan a todos nosotros. Así de fuerte es la pereza de muchas personas hoy en día, que hasta dicen, como dice la Biblia, dice el perezoso que hay un león suelto en la calle para no salir a trabajar, para no salir a hacer las cosas. Entonces anhela y nada alcanza. Pero la persona que es diligente, la persona que sabe que Dios le ha dado el poder para hacer las riquezas, es una persona que sale a laborar, es una persona que no se limita, es una persona que no se justifica en esa pereza, sino que derriba esa pereza, sale y tiene sueños y se sienta y medita y ora a Dios. Padre, este es mi sueño. Yo soñé con tener un almacén de ropa, pero ¿cómo voy a empezar, mi Señor? Provéeme, Dios Todopoderoso, haz algo, encamíname en algo. Ya tengo mi plan, ya tengo mi diseño de negocio, ya tengo la propuesta. Ahora bendícela, guíame, ¿qué debo hacer? Pero algunos se sientan en una cafetería y hablan de negocios, y hablan de negocios, y hablan de negocios, y pasan 30 años, ¿y qué siguen haciendo? Hablando de negocios, y hablando de negocios, y nunca llegan a concretar nada, porque no hacen absolutamente nada para llegar a cumplir sus sueños. Pónganse metas, que te sustentó con maná, con el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Versículo 17, miren lo que dice, vamos, leámoslo, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No fue ni el poder, ni fue tu mano, fue Dios quien te dio el poder para hacerlas. Por eso tienes que empezar a reconocer a Dios. La Biblia dice que tus vacas, tus ovejas y tus negocios se aumentarán, y que la plata y el oro se aumentará. Lo dice la Biblia, o sea que va a suceder. Así que diga conmigo, levante sus manos y diga conmigo, estoy a punto de ver una multiplicación en todos mis recursos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero si esto pasa, que se le dio la gallina de los huevos de oro. ¿No viste, por ejemplo, cocheros? Usted ve un cochero en todas partes a nivel nacional y comen hamburguesas. Y ese hombre pensó en un carrito nada más. Se sentó a pensar.
tostados, se sentó a pensar y no se quedó quieto. Aquí yo le di una palabra a alguien que vende empanadas y son las empanadas más ricas de Biotá. Y le dije, tú vas a tener un negocio de esos en cada lugar de Colombia. ¿Pero qué tiene que hacer? Están pasando los años. Se está poniendo viejo. Diga, joven y bello. Diga conmigo, somos jóvenes y bellos. Amén. Pero esto es importante. Puedo morir con mis sueños. O sea, llegar el último día de mi vida lamentándome siempre en el mismo problema, siempre en la misma situación, o decidir creerle a Dios y levantarme y empezar a emprender. El emprendimiento realmente se basa en que yo le crea a Dios. Pero si yo voy a hacer un emprendimiento y ya estoy pensando en que todo me va a salir mal, ya estoy pensando en los demás negocios que están alrededor, no, yo voy a emprender porque Dios está juntamente conmigo. Yo voy a emprender porque la palabra de Dios se cumple en mi vida. Yo voy a emprender, aunque caiga 7 veces, vuelvo y me levanto otra vez, pero voy a emprender. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Vamos a ver un comparativo en el dinero frente a un Dios vivo. ¿Es mala la riqueza? En ninguna manera. No es mala la riqueza. Abraham era muy rico, era multimillonario. Job era el hombre más rico de todos los orientales. Es más, los discípulos, estaba haciendo un análisis de los discípulos cuando el Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban más con él. El Señor Jesús le dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, es decir, una puerta, así como tipo aguja, que tenían las puertas anteriormente, que rodeaban la ciudad, esos muros. Decía, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, es decir, por una puerta de esas, a que un rico entre en el reino de los cielos. Analice esto, analice todo el texto, su contexto y todo. Y vienen los discípulos y dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Ustedes entendieron eso? Jesús estaba diciendo, es más fácil para un camello que pase por el ojo de una aguja que no cabe, que un rico entre en el reino de los cielos. Y reaccionan los discípulos que andaban con Jesús, los que las personas creen que eran pobres, los que las personas creen que no tenían nada, y son los primeros que reaccionan y dicen, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Los discípulos que andaban con Jesús no eran ningunos pobres, eran empresarios de pesca al por mayor. ¿Estamos aquí todos? Eran personas que habían trabajado para el gobierno, así que no se equivoque pensando, no, ser un discípulo de Cristo es ser pobre. Como eres discípulo de Cristo, te toca vivir en una casa de bareque. Como eres discípulo de Cristo, te toca vivir en una casa de un piso nada más, y ojalá que sea pequeña para que seas humilde. No, mis hermanos, no piensen de esa manera. Piensen como Dios piensa. Dios está esperando personas que tengan fe para creerles en que puede hacer muchas cosas a través de sus vidas, porque hay que cumplir con la evangelización mundial, hay que construir templos, hay que comprar terrenos, hay que levantar nuestras próximas generaciones, si es posible y Dios nos lo permite, levantar un colegio, un jardín, una universidad. Se está levantando ahorita la escuela musical, se necesitan instrumentos, pero para eso se necesita gente de reino que le crea al Señor Jesucristo. ¿Se quedaron dormidos? ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces la riqueza no es mala. La riqueza no es mala. Miren, mis hermanos, los sabios pueden poseer riquezas, honor y larga vida. Por eso Eclesiastés, allí habla Salomón, en Eclesiastés 10:19, Salomón pidió sabiduría y Dios le dio lo que no pidió. ¿Qué no pidió Salomón? Riquezas, y Dios se las dio. Leamos todos juntos. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Pero ojo aquí, porque aquí la expresión que está utilizando Salomón es que el dinero se cree más que Dios. Se cree más que Dios. Y muchos piensan que van a alcanzar todo lo que anhelan si tienen dinero. Y si no tienen,
entonces no lo alcanzan. Eso es un engaño bastante fuerte. Y de ahí mismo sale el engaño de la oración. Como te engaña el dinero pensando que dependes del dinero, entonces oras de acuerdo a tus ingresos. Vas y oras, si estás ganando un sueldo mínimo, Padre, por favor, bendíceme esta semana. Y pues ya viene la semana de quincena. Señor, que con este dinero me alcance para todo. ¿Eso es una oración de reino? ¿O es una oración de ingreso? ¿Eso es una oración conforme a lo que realmente anhelas y Dios quiere darte? ¿O es una oración con miedo? Señor, por favor, que nunca me falte este sueldito que me da para comer a mí, para comer a mis hijos, para comer a mi familia y para pagar mi arriendo. No está mal que pagues tu arriendo. No está mal que des de comer a tus hijos y que comas juntamente con tu familia. Pero mi pregunta es, ¿esta es una oración de fe? ¿Esta es una oración conforme al estándar de Dios o es una oración conforme a mi estándar? Entonces, dése cuenta que cuando no vemos las cosas como Dios las ve e inclusive oramos conforme a nuestro estándar y no oramos conforme al estándar de Dios. Por eso Isaías, capítulo 55, allí tiene un argumento. Anoten Isaías 55 y lo leen en casa. Y el argumento que dice allí en la palabra es: venid, comprad sin dinero y sin precio. Entonces, en Eclesiastés dice: el dinero sirve para todo. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de parte de Dios, dice: venid y comprad sin dinero. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Y sin precio. ¿Qué hace esto? Que esto le pone el pie encima a la idea de que todo se mueve por dinero. Y hay cosas que sin dinero se logran si nosotros se las pedimos a Dios. Le voy a dar este ejemplo. Usted quiere empezar un negocio y dice: Dios mío, ya tengo todo, pero ahora no tengo con qué. Si usted limita su fe a que no tiene con qué, se va a quedar sin con qué. Porque hay cosas que son imposibles para el hombre. No sé si me estoy haciendo entender. Pero si usted pone un proyecto delante de Dios y dices: Dios mío, ya tengo el proyecto, no tengo el dinero, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Guíame qué debo hacer para empezarlo. Entonces, empiezas a hacer algo sin dinero, pidiéndole a Él, que es el dueño del oro y la plata, que te va a proveer para que cumplas tu proyecto. ¿Me hice entender, sí o no? La oración hay que alinearla conforme al propósito de Dios, porque ahí en la oración puede haber un engaño. Y en la misma oración te puede engañar la limitación del dinero. Hay una barca en la cual el Señor Jesucristo estuvo predicando, que fue la barca de Pedro. Eso está en Lucas capítulo 5. Todo lo que le dé lo estudia en casa, por favor. Jesús está junto al lago y usa la barca de Pedro para predicar. Pedro es un profesional en la pesca, un empresario a gran escala. Él no pescaba con anzuelo, ellos pescaban con chinchorros y llenaban esas barcas de pescado y después las vendían. Entonces, era un pescador que conocía las mareas. Atención, todos atención. Conocía las mareas muy bien, conocía dónde se pescaba mejor, dónde no se pescaba mejor. Más sin embargo, trabajó 12 horas seguidas. 12 horas. Toda la noche. Y le daba toda la noche y nada pescó. Estaba frustrado, así como se sienten muchos que llevan trabajando años y años y sienten que ya, y otra vez todo se les desploma. Y empiezan algo y se les desploma. Ahorran algo y se les desploma. Hasta empiezan una relación y se les desploma. ¿Voy más rápido o así despacio? Un trabajo, ahora sí el trabajo, y se les desploma también. Así estaba Pedro, estaba frustrado, lavando las redes. Imagínenselo después de 12 horas, con los ojos prácticamente casi hinchados, con ojeras y lavando redes.
No, y ahí venía el otro y le preguntaba, ¿y cómo estuvo la pesca? Mire el bote, no hay nada. Duro el trabajo. ¿Se ha encontrado usted a esas personas en las esquinas de los pueblos? O quizás en su casa, en una reunión. ¿Y cómo le ha ido? No, todo está muy duro. Muy duro. La situación está dura. Y todo lo que hablan, siempre lo hablan negativamente. Y así quieren salir adelante. Lo primero que tienes que quitar de tu vida para poder salir adelante es quitar la boca negativa. Y la boca que destila veneno de incredulidad y de queja. Y callar. Hacer silencio. Analizar sus palabras. ¿Qué es lo que más sale de sus palabras? Una semana negativa, hablando de lo negativo, hablando de lo mal que le va, hablando de los problemas que tiene. O una semana en silencio, estudiando la Biblia, diciendo: Señor, yo creo en ti. Voy a ir a mi trabajo. Voy a trabajar en mis campos, en este talento que me has dado, en esta empresa que me has dado, Señor. Voy a trabajar con diligencia. Voy a emprender esto. Sé que tú estás conmigo. Sé que tú no me abandonas. Tu anhelo es que yo pueda también crecer económicamente, porque hay una evangelización mundial que hay que llevar a cabo. Conviérteme en una columna financiera, Señor. Levántame como cumbre espiritual y también como cumbre financiera en nuestra iglesia, en mi barrio, en mi familia, para ayudar a mis familiares también, para impulsarlos, para ayudar a los necesitados. Ayúdame, Señor. Voy a ser diligente. Voy a quitar toda palabra negativa de mi boca. Empiezo a creer en lo que tú dices y voy a desechar todo lo que no va en la misma dirección contigo. Y empiezas a grabar realmente lo que Dios quiere. Empiezas a grabar el deseo de Dios, el anhelo de Dios para tu vida. Y todo lo que empiezas a grabar se empieza a naturalizar, se empieza a enraizar. Tu aspecto empieza a cambiar. Tu manera de ver las cosas empiezan a cambiar también. Tu mente empieza a ser renovada. Pero si sigues alimentando tu pensamiento con negatividad, si sigues alimentando tus pensamientos con palabras corrompidas que salen de tu boca, en vez de hablar palabras que edifiquen. Y le dijo Jesús: boga mar adentro. Si ustedes hubieran estado 12 horas pescando y alguien le dice: entra otra vez, ¿tú hubieras ido? Claro que no. ¿Qué le pasa? No hay nada. ¿No ve? Mire, está pelado todo. 12 horas, ¿no me ve la cara con los ojos hinchados que tengo? Que estoy trasnochado. Me está agarrando el sueño. Boga mar adentro, le dijo el Señor Jesucristo. Boga mar adentro. Pedro obedeció su palabra. Y cuando la obedeció, así estuviera cansado, así estuviera agotado, así estuviera afligido, así estuviera decepcionado, él tomó la decisión de empezar a obedecer su palabra. Escuchen, voy a volver a repetir eso. Estaba cansado, estaba afligido, estaba agotado, ya no aguantaba más, pero tomó la decisión de empezar a obedecer su palabra. Puedes desde hoy empezar a obedecer su palabra. No es obligación, es una decisión, es obediencia. Es vencerme a mí mismo. Es dejar que Dios obre. Es dejar que Dios se mueva a través de mi vida. Es dejar que Dios me transforme completo. Escuchen, mis hermanos. Pedro obedeció su palabra y encerró una gran cantidad de peces. Esto fue impresionante. Muchos peces. Nunca pensó ni se imaginó que iba a pescar tanto en su vida, en un solo día, en una sola pesca. Pero escuche, porque esto se pone candente, se pone fuerte esto. Lo que él soñaba, lo que él anhelaba con todas sus fuerzas, le llegó en un de repente. La vida le empezó a cambiar en el momento que empezó a poner la palabra de Dios en práctica, en el momento que empezó a creer en Jesucristo, que lo que Jesús dice se cumple. Pero viene el otro proceso. Empiezan a multiplicarse esos peces en las redes.
La red del peso empieza a hundir la barca. Llaman las otras barcas porque era demasiado peso, demasiado peso. Entre todas las barcas empiezan a agarrar porque eso se seguía multiplicando, porque cuando Dios dice algo se cumple y se seguía multiplicando. Y se empezaron a hundir las otras barcas también. Entonces lo que fue un momento de felicidad, lo que fue un momento de alegría, lo que fue un momento de regocijo, se les convirtió en un problema. ¿Cómo así, pastor? O sea que hasta una gran bendición que me llegue se me puede convertir en un problema. Sí. ¿Y por qué? Porque no estás preparado. Porque no estudias. Anhelas ser panadero, pero ni siquiera practicas haciendo un pan en tu casa. Anhelas ser piloto, pero ni siquiera empiezas, por lo menos por los tutoriales en el YouTube. Anhelas tener el mejor restaurante, pero te quedaste con las recetas de siempre y no las sigues perfeccionando a tal punto que tú mismo y tú misma te convenzas que es la comida más deliciosa que va a hacer venir a multitudes al negocio. Y lo anhelas, y de repente, ¡bum!, te viene todo y te empieza a hundir también todo. Y escuchen aquí, se rompieron las redes. Lo que entró por un lado, se fue por el otro. ¿Saben cuántas bendiciones Dios anhela entregarles a ustedes en este tiempo? Muchas. Anhela bendecirlos. Anhela prosperarlos. Anhela que vivan una vida en abundancia. Es el mismo anhelo de la promesa para el pueblo de Israel. Por eso son los más ricos a nivel mundial. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Porque esa fue la promesa de Abraham. Y nosotros en Cristo tenemos la misma promesa y la misma bendición de Abraham. Nosotros en Cristo no solamente tenemos la promesa de Abraham, sino que hemos sido salvos y Cristo está en nosotros, su Santo Espíritu está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Los israelitas no son templo del Espíritu Santo porque no han creído en Jesucristo como Dios y Salvador, mas sin embargo son el pueblo escogido por Dios y prosperan en todo lo que hacen. ¿Pero por qué? ¿Porque se quedan quietos? No, porque son diligentes. Porque ellos entendieron que a Pedro se le rompieron las redes, que las barcas se estaban hundiendo y era porque no estaban preparados para recibir tanta bendición. ¿Qué hicieron? Se prepararon con las redes. Cuando Jesús resucitó al tercer día, que fue y los buscó, que estaban pescando, dice la Escritura que encerraron una gran cantidad de peces y especifica, y la red no se rompió. Si no te preparas. ¿Hay alguien aquí? ¿Están todavía conmigo? ¿O ya se fueron? Salga hoy de este lugar con el compromiso. Sea intencional. Voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Ya no me voy a negar a Él. Voy a dejar que transforme mi vida entera. Y empiece a planificar. Pero deje que Dios sea el que gobierne. Muchos caen en el engaño que tienen que tener una carrera para hacer cosas. Escúchenme aquí, no me vayan a malinterpretar. La carrera no te da a ti el poder para hacer las cosas, es Dios. La carrera te da el conocimiento. Pero puedes estar con el conocimiento de una carrera y ni siquiera la estás ejerciendo. Y sigues con los mismos problemas económicos, con los mismos problemas financieros. La carrera es buena, el conocimiento es bueno, el crecer en el conocimiento es bueno. Pero el hacer las riquezas es un compromiso que Dios dice, te he dado el poder para hacerlas. La lección que Dios le dio a Judas, para terminar,
Jesús sabía lo que Judas hacía. Acuérdense de Judas. Judas administraba la bolsa del dinero, la bolsa de las ofrendas y los diezmos. Pero aquí Jesús le da una lección a Judas, enseñándole que él no hacía las cosas por lo que había en la bolsa. Él las hacía porque él tenía el poder para hacerlas. Muchos hacen las cosas por lo que hay en la bolsa. Si hay, las hago. Si no hay, no las hago. Entonces se limitan. Jesús multiplicó los panes y los peces frente a Judas para decirle: Judas, mira lo que hago sin dinero. Felipe miró la bolsa y dijo: no hay dinero para tanta gente. Miraba la bolsa. El otro discípulo dijo: solamente hay unos pececitos, no hay nada más. Miraba la bolsa. Y Judas, que era el que dirigía la bolsa, sacaba de la bolsa. No, se van a gastar todo, toca extraer algo antes de que se lo gasten todo y no queda nada para mí. Miraba la bolsa. Los hijos de Dios miramos a Dios, creemos en Dios, confiamos en Dios. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesucristo a Judas? En pocas palabras, sin hacer esto, sin decir estas palabras, le estaba diciendo prácticamente: tú puedes robar todo lo que quieras de la bolsa, pero igual estos 5,000 van a comer. Igual a estos 5,000 no les va a faltar absolutamente nada. Y luego le dice a Pedro: ve, saca un pez y en su boca habrá una moneda para pagar los impuestos. Los discípulos pensaban que no había. ¿Y qué hace aquí el Señor? Jesús le estaba diciendo a Judas: aprende. No necesito ni el tesoro que tú administras para pagar impuestos. Te estoy tratando de cuidar. Deja de meter la mano en la bolsa. Y ni aún así Judas aprendió. Tú no dependes de la cuenta bancaria. La carrera que estudiaste no te da el poder te lo da Dios. La carrera te da el conocimiento. Miren a Coca-Cola. Miren cómo prosperaron en el desierto, donde no había nada. Miren cómo Dios los sustentó en 40 años. Les dio comida, les dio agua que salía de la roca. Su vestido no se envejecía, sus sandalias tampoco, sus pies no se les hinchaban en los 40 años. ¿Quién les estaba dando todo? Dios. Dios. Por eso no hay peor error que uno poner su confianza en las riquezas. Pero hay otro peor error, que es creer que tú no puedas o no tengas el poder para hacerlas cuando Dios lo dice que tú sí lo tienes. Tienes que sacudirte. Si tienes 30 años, te quedan 20. Si tienes 40, te quedan 10. Si tienes 50, ora para que la hagas rápido. Porque el sueño de muchos es poder llegar al final y que no tengan que ser carga para nadie. El sueño de muchos es llegar al final y poder recibir a los hijos, a los nietos, a todos en casa. Y que los nietos y todos lleguen: papá, mamá, te traemos muchas cosas. Igual, aunque no traigan, aquí hay para todos. Por eso, que tu afán en este momento no sea buscar la riqueza, porque ese es el engaño. Que tu afán sea en este momento buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, porque Él es el que te da el poder, te da la paz, te da la estrategia, te da la habilidad, te da el talento, te da el don, te da todo para que lo puedas lograr. He visto mucha gente enriquecida, pero atormentada. He visto mucha gente enriquecida, pero y he visto personas que son ricas para con Dios y ahí van.
y van creciendo, y tienen paz, y tienen alegría, y su matrimonio está bien, y su hogar está bien, y sus hijos están bien. Porque la manera correcta no es buscar la riqueza primero. La manera correcta es buscar a Dios primero, sobre todas las cosas. Y entonces Él te da el poder para hacerlas. Vamos a orar. Cierra tus ojitos allí donde estás. De donde quieras que me estás escuchando. Y quiero que por un momento medites allí en tu corazón acerca de todos aquellos afanes que tienes. Quizás hoy estás cargado, estás deprimido, estás pasando un problema que nunca pensaste que pasarías. Pero quiero decirte que independientemente de todo lo que estés viviendo, Dios está contigo. Dios está aquí para ayudarte. Dios está aquí para cambiar tu historia, la historia de tu vida, la historia de tu familia, tu historia personal. Quiere quitarte esa depresión, quiere quitarte esos problemas, quiere sanar inclusive tus enfermedades. Quiere quitar tus cargas, la falta de perdón, de que alguien te hirió, de que alguien te lastimó, de que alguien te humilló, de que fracasaste en algún momento y pensaste que ya las cosas no se iban a dar. Pensaste que ya no hay oportunidad porque has estado como Pedro, trabajando toda la vida o haciendo muchas cosas toda la vida y nada se te ha dado. Lo único que te falta hoy es venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí está todo lo que soy, Señor. Hoy he entendido que sin ti no soy nada. Hoy he entendido que al final de la jornada puedo terminar frustrado o frustrada, sin nada. Pero hoy este mensaje, Señor, ha despertado el interés más grande de mi corazón, que realmente no son las riquezas, sino ha despertado mi interés por el dador de las riquezas, por aquel que murió por mí en la cruz, por aquel que resucitó al tercer día para salvarme, por aquel que me ama como nadie me ha amado en esta tierra. Por eso te doy gracias, Señor. Allí donde estás, dile: Señor Jesús, te quiero pedir perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida. Aunque este tema hoy habló acerca de el poder para hacer las riquezas, el poder de una vida financiera, realmente mi corazón, en medio de este tema, se ha inclinado en tu propósito, en que esta salvación tiene que ser llevada hasta lo último de la tierra. Gracias por el propósito que me das para vivir. Pero hoy quiero pedirte que me perdones por todo, Señor, y que entres en mi corazón y que cambies mi vida y la transformes para siempre. Quiero ser feliz. Te entrego mis cargas. Te entrego las ansiedades que haya venido trayendo, depresión, tristeza. Todo te lo entrego a ti. Tómalo, Señor, y haz conmigo conforme a tu voluntad. Anhelo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Anhelo regresar a mi casa con mi familia y amarlos de la manera que tú los amas. Y anhelo también, Señor, no solamente ser oidor, sino hacedor de tu palabra. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.